por, por la salida, el comienzo de la misión de la iglesia hacia el mundo, que en este caso sería una misión hacia Samaria y los alrededores de Judea. Este es bueno, me gustaría platicar un poquito sobre este icono, que es la imagen aquí en los caballos, pues viene el diácono Felipe acompañando al etíope, al cual le explica la escritura, y van caminando. En esta imagen se ve que va caminando y llegan como a un río bautizado el etíope, y una vez a un lado del río, pasando el río, está como una imagen quizás de Pedro, que en este caso viene a simbolizar pues toda la iglesia, ¿no? Está dentro de una construcción. Entonces, me gustó porque es como en la misión pues van llevando a estos paganos a camino de las aguas del bautismo, y de ahí pasan a integrarse a la iglesia. Bueno, esta no me la pongo para recordar un poquito lo de la sesión pasada y tener muy claro que Hechos de los Apóstoles sería el libro que surge una vez. ¿Pregunta? ¿Sí? Esto ya de esta, por lo que entiendo entonces, ya es la segunda sesión. La primera sesión de esto nos lo dejó en un video de YouTube también. Sí, sí, lo puse ahí. Porque sí, yo entendía que la clase empezaba la semana pasada, pero nunca lo vi. Entonces, okay. ¿quién lo mandó? Fue el que mandó ayer otra vez. Sí, ese es. Entonces, viendo ese, sería... Ese es el 2. Esto que vamos a ver es parte de la sesión pasada, y lo estoy usando un poquito como para engarzarme con la sesión pasada. Está bien, maestro, gracias. Ok. Entonces hablábamos que el libro de Hechos es el libro precisamente cuando Jesús asciende al cielo, porque ya cumplió la misión que le fue encomendada por el Padre, y ahora comienza un segundo envío, una segunda misión divina, que es a través del Espíritu Santo. Entonces este libro de Hechos, por eso está marcado por su inicio con el Pentecostés. En este libro vamos a ver la presencia de la manifestación de la iglesia ante el mundo y la predicación que va a hacer ella. Se está colando algo de ruido ahí, por si puedes controlar un poco sus Erika, ¿tú no audios. puedes silenciar a los demás? ¿Sí está silencio, Dani? ¿Mandé? Erika, ¿tú no puedes silenciarlos a todos? ¿Sí está silencio? No, Fabi, el tuyo no está en silencio. También falta M. Veru. Pero tú también lo tienes abierto. O sea que no se escucha nada. Sí, lo tengo abierto, pero tengo todo en silencio, tanto el audio como el video. Bueno, vamos a continuar. La semana pasada también veíamos que el libro de Hechos, al ser un libro histórico con una serie de narraciones, de discursos y de acontecimientos varios, porque como su nombre lo dice, pues es la narración histórica de lo que los apóstoles realizan en estos comienzos de la iglesia. Pero, aunque dice que es el libro de los hechos de los apóstoles, no están presentes todos los apóstoles. Realmente se mencionan algunos y solamente 2 apóstoles toman protagonismo, que es Pedro y Pablo. Bueno, pero en este gran diversidad de discursos y narraciones, vamos a entrever una estructura que nos presenta Lucas,
y que está prestado restablecer su reino. Todavía estos apóstoles están con este criterio muy humano, esperando un reino tierra, con un Cristo a modo humano, que reestructure y ponga orden en Israel. Entonces Jesús le responde que bueno, ese no es asunto de ellos, ¿no? Así un poquito como ¿qué les importa? Pero les mandaré al Espíritu Santo, que les dará la fuerza para que sean mis testigos. Y aquí es donde aparece la estructura. Entonces la estructura del libro es ser testigos en Jerusalén, después que sean testigos en Judea y Samaria, o sea, empiezan a salir a los alrededores de Jerusalén. Y por último, el libro va a tratar sobre el ser testigos en los confines de la tierra, que precisamente a Pablo desarrollar con sus viajes misioneros. Que de suyo es muy general, pero pues no se ve otra forma de entender el libro. Y al final, todas las gentes que va, donde el protagonista es Pablo, pues lo vamos a ver que es a partir del capítulo 13 al capítulo 28. O sea, realmente Pablo aquí se lleva pues casi medio libro en esta narrativa. Pero hay que recordar que Lucas está escribiendo a ese mundo pagano, está escribiendo a los helénicos del Asia Menor y de la Macedonia. Entonces es muy importante para Lucas dejar muy claro que es este Pablo el que tiene el protagonismo, que es el que va llevando ese mensaje a todas las naciones. Después recordemos esta pequeña estructura que se me antoja como para hacer una tarea. Yo sé que a ustedes esto les entusiasma. Esta pequeña estructura de todo el libro de Hechos que nos ayuda a entender cómo estos diferentes materiales literarios, a modo de géneros, como si fueran subgéneros literarios, dentro del mismo libro, van teniendo diferentes formas de escritura y van teniendo su propia intencionalidad. Entonces decíamos que por un lado tenemos narraciones, por otro lado tenemos sumarios, por otro lado tenemos discursos y por otro lado tenemos unas secciones llamados de nosotros. Y estas las pongo aquí adelante. Simplemente hay que entender que las narraciones es una narración de acontecimientos a modo histórico de lo que van realizando, o sea, el escritor va narrando lo que cada personaje va realizando. Y Pedro fue para acá, Santiago para allá, Juan para acá. Es una narrativa a modo histórica. Después tenemos los sumarios, que son fragmentos dentro del libro, son a veces muy pequeños, que funcionan un poquito así como enlace entre una narrativa o un discurso con otra narrativa. Y estos sumarios lo que pretenden es exaltar la forma de vivir de estos primeros cristianos. Y aquí pongo una. En Hechos 1, versículo 14, dice, y todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto con algunas mujeres y con María, la madre de Jesús y sus hermanos. Estos sumarios nos ayudan un poquito como ubicarnos en el contexto de qué estaban haciendo estos primeros cristianos, ¿no? O sea, como que nos mete a la película estos sumarios. Después vienen unos discursos, y estos discursos, pues,
tienen la intención de desarrollar la enseñanza y la doctrina que estos primeros cristianos, sobre todo los apóstoles, estaban predicando en los diferentes lugares por donde pasaban. Entonces, en estos vamos a tener discursos, por ejemplo, de Pedro, que son auténticos querigmas de anuncio, de salvación. Tenemos un gran discurso hecho por el diácono Esteban. Tenemos discursos de Felipe, tenemos discursos de Pablo, de Bernabé. Entonces, estos discursos nos ayudan un poquito, a ubicar el lenguaje y la expresión de la misión, pero también nos ayudan como a profundizar en la doctrina cristiana. O sea, nosotros, estos discursos nos ayudan como a ir profundizando y reentendiendo nuestras verdades de fe, porque aquí las vamos a encontrar explicadas a modo primitivo, pero que también nos ayudan mucho a entrar en el contexto de nuestra fe hoy. Después viene una sección de nosotros, que es cuando el autor del libro, o sea, Lucas, en lugar de narrar en tercera persona, por ejemplo, el narrar, decir, bueno, Pablo fue, volvió y tornó, Lucas como autor se mete en la película, se mete en la narración y empieza a hablar de nosotros fuimos, nosotros pasamos a Macedonia, nosotros fuimos a Troade, nosotros fuimos a Samotracia. Estas secciones de nosotros nos ayudan así como a ubicar en qué momento de la historia de Hechos de los Apóstoles es cuando Lucas se hace discípulo de Pablo y está ya dentro de la misión. Vamos a entender que todo aquello que está escrito en el libro de Hechos de los Apóstoles, pero que no está en esta primera persona del plural, en nosotros, seguramente Lucas fueron cosas que fue investigando y que después entretejió en su libro. Entonces, en nosotros es un Pablo metido en la historia, un Pablo que ya está caminando junto con Pablo y está trabajando en la misión. Bien, eso serían el material literario, y que bueno, de ahí vamos a hacer un pequeño trabajillo. Y por último, bueno, hablar de que el libro de Hechos, pues lo vamos a conocer como el Evangelio del Espíritu Santo, y donde vamos a descubrir que el gran protagonista del libro de Hechos no es Pedro, no son los apóstoles, no es Pablo, no son los diáconos, sino que el protagonista es el mismo Espíritu Santo, que va guiando a la iglesia que funda Cristo, la guía con inteligencia, la guía con sabiduría, la guía con estrategia, porque de repente vemos un espíritu que le cambia a Pablo, le cambia sus planes, porque el Espíritu Santo trae unos planes mejores. Entonces, en este libro de Hechos, vamos a descubrir, y eso que estamos, fíjense lo bonito del caso, estamos en la semana de Pentecostés, y es donde tenemos nosotros que descubrir, a través del libro de Hechos, cómo este Espíritu Santo tiene un trato personal con cada uno de esta comunidad de cristianos, y que también puede tener un trato personal con nosotros. Al Espíritu Santo no se le explica, al Espíritu Santo se le vive, es una experiencia, ¿no? Podemos hacer una catequesis por el Espíritu Santo, pero para conocer al Espíritu Santo hay que vivirlo. Porque ¿cuál es la característica necesaria para poder vivir al Espíritu Santo? Pues lo vemos en Hechos. Y la clave es ser dóciles a la voluntad de Dios
ser dóciles a las inspiraciones de Dios, o sea, trabajar con el tema del discernimiento y aprender a no querer hacer mi voluntad, aunque sea algo muy bueno, sino todo dejarlo en las manos del Espíritu para que Él tome la decisión y nosotros simplemente ser dóciles, ser mansos y obedientes a lo que el Espíritu manda. Entonces, para ir encerrando un poquito el círculo, es entender que Pedro y Pablo en el libro de Hechos, pues no son, y es más, así el libro de Hechos los presenta como apóstoles que tienen sus rasgos humanos, tienen sus momentos de crisis, sus disgustos, porque es algo que también el libro de Hechos nos presenta mucho. Los roces entre los cristianos, hay roces, hay pique, hay problemilla, pero eso no marca a la iglesia, sino de que aunque hay roces y hay conflictos al interior de la iglesia, lo importante es ser obedientes al Espíritu, ¿no? Y no enfrascarse en las discusiones. Bien. Ok, aquí sí vamos a entrar ya a un material nuevo. En el libro de Hechos nos va a presentar unos paralelismos. Recordemos que ya Lucas en el Evangelio le gustaba trabajar con este estilo de escritura del paralelismo. Recordemos que, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, el autor Lucas hizo un paralelo entre Juan Bautista, desde el anuncio de su nacimiento, su nacimiento de Juan Bautista y su circuncisión, y pone después el paralelismo del anuncio del nacimiento de Cristo, el nacimiento de Cristo, su circuncisión y purificación en el templo. O sea, los va poniendo en paralelo, ¿no? Tratando de argumentar que hay una unión íntima entre los dos personajes. Y dejando en claro que entre esos dos personajes, pues Cristo es la autoridad. Después hace un paralelismo también entre María y Zacarías. Es un estilo literario muy propio de Lucas. Bueno, en esta ocasión, en el libro de Hechos, Lucas va a hacer un paralelismo primero entre Pedro y Pablo. O sea, va a narrar momentos donde los dos apóstoles viven una circunstancia muy similar, tratando de decir que estos dos apóstoles, tan apóstoles uno como el otro, ¿no? Es como darle la autoridad de apóstol a Pablo, porque todos tienen certeza de que Pedro, pues es un apóstol instituido y con toda la autoridad. Entonces, para darle valor y validez al apostolado de Pablo, pone en su libro hechos similares para que se viera como, así como Cristo protege y guía, bueno, el Espíritu también guía la acción de Pedro, pues de la misma manera guía y está presente en la misión, Cristo también en la misión de Pablo. Es bien interesante cómo hace esto. Ahorita los vamos a ver más adelante. Pero también hay un paralelismo que trabaja Lucas, pero ya hay más o menos, ya después del capítulo 13, es un paralelismo entre Pablo y Jesucristo. ¿Verdad? Porque recordemos que Pablo es el apóstol que no fue testigo directo de la vida de Cristo, ni de su pasión, muerte y resurrección. O sea, Pablo es un apóstol que conoce a Cristo por la manifestación divina que recibe de él,
por los momentos místicos que Pablo vive, pero Pablo no estuvo ahí entre el grupo de los 12. Entonces Lucas tiene que validar la autoridad de Pablo. Entonces por eso, para validar la autoridad de Pablo, hace un paralelismo con narraciones similares con lo que ya Pedro hizo, y después hace un paralelismo también con los acontecimientos, con experiencias de vida de Pablo similares a las de Cristo, tratando de decir que Pablo se convierte en un nuevo Cristo. Al ser seguidor del maestro, pues se cristifica, ¿no? Entonces, Cristo le permite vivir a Pablo en una experiencia de vida similar a la suya. Y de esta manera como que va quedando la persona de Pablo y su ministerio va quedando testimoniada, va quedando validada. Bien. Dice, y es el espíritu, el bautismo en el espíritu lo que el mundo ha llegado a la capital del imperio y continuará eficazmente. El final del relato de Hechos queda abierto a propósito, la labor de la iglesia hasta los confines de la tierra. Muy bien, permítanme tantito. Es que está María Luisa que quiere entrar a clase. Bien. Aquí vamos a... Algo interesante del libro de Hechos es que es un libro que no tiene final. Fíjense, me voy a ir al final. Bueno, ustedes tienen también sus Biblias, pues vámonos allá al final del libro de Hechos. Ahí en el capítulo 28. A ver. Bien, es un libro que queda como inconcluso. Es un libro donde no se narra nada sobre qué pasó después con Pablo, cómo murió, ni Pedro. Se nos pierden de la historia. Y la intención de esto es de dejar como un sentido teológico, Lucas, queriendo decir que el libro de Hechos pues continúa en la vida y en la historia de cada cristiano. O sea, nosotros seguimos reescribiendo con nuestra vida el libro de Hechos. Fíjense, así termina el libro de Hechos, ahí en el capítulo 28, versículo 30. Dice, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa que había alquilado y recibía a todos los que acudían a él. Predicaba el reino de Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesucristo con toda valentía, sin estorbo alguno. Ese es el final del libro de Hechos. Nos presenta a un Pablo que está en Roma, un Pablo que ya no está como prisionero, porque dice que rentó durante 2 años una casa, y en esa casa él recibía a muchos otros discípulos, otros cristianos, y donde Pablo seguía predicando. Así termina el libro de Hechos. Entonces, recordemos la estructura del libro donde dice, y ustedes recibirán la fuerza del Espíritu que los hará ser mis testigos en Jerusalén, Samaria, la tierra. Entonces, al no poner final al libro de Hechos, Lucas está tratando de que pues el cristianismo sigue avanzando hasta los confines, o sea, sigue creciendo. Interesante este final del libro de Hechos. Yo no lo he visto en otro documento. Muy bien. Ok, aquí pongo en esta tabla, que se las voy a mandar ya como material, los textos. Ok. ¿Sí me escuchan bien? Porque no sé si... Sí, le escuchamos. Si me veo y me escucho. Sí. Ok, es que me salió un letrerito que decía que había problemas de conexión. Ok. Bueno, entonces
Aquí les pongo el primer paralelismo. Jesús en su Evangelio de Lucas y Pablo en Hechos. Por ejemplo, un tema interesante, ¿no? Recordemos que Jesús, estando en Galilea, decide irse a Jerusalén, ¿no? Con sus discípulos. Capítulo 9, no sé si recuerden, ¿no? Este recorrido, este trayecto entre Galilea y Jerusalén dura 10 capítulos. Jesús anda llegando en el capítulo 19 a Jerusalén. Y durante el trayecto es un Jesús que va anunciando, hay 3 anuncios de su pasión y de su resurrección. Pues lo mismo ocurre con Pablo, ¿no? Cuando Pablo llega de su tercer viaje misionero y llega a Antioquía, nos presentan ahí a un profeta que le dice que no vaya a Jerusalén porque ahí va a ser aprendido, va a ser hecho prisionero. Entonces vemos a un Pablo que no se amilana ante el acontecimiento y decide continuar, siendo muy consciente que en Jerusalén va a encontrar de alguna manera pues su calvario, ¿no? Porque realmente padece un calvario una vez que es aprendido en Jerusalén. Después, Jesús entra en el templo. Cuando llega a Jerusalén, entra en el templo. Pablo, cuando llega a Jerusalén, también entra en el templo. Es más, a Pablo lo aprenden dentro del templo y ahí lo quieren linchar dentro del templo. A Jesús no, a Jesús fue pues en el huerto de los olivos. Después nos presenta ahí en el capítulo 22 de Lucas, del Evangelio, cómo una multitud aprende a Jesús, ¿no? Van a aprender a Jesús, una turba, ¿no? Entre guardias y gente del templo. Y lo mismo cuando aprenden a Pablo, pues es aprendido por una multitud de judíos y de fariseos que hasta lo intentan linchar. Una diferencia que hay entre Jesús y Pablo es de que después de que Jesús es aprendido, pues los judíos ponen a Jesús en manos de los romanos y son los romanos quienes ejecutan la crucifixión. Mientras que en Pablo, en el libro de Hechos, nos va a presentar a un Pablo que estos judíos son hasta en cierta forma amigables con Pablo. Es más, en el libro de Hechos nos van a presentar que son los romanos, los soldados romanos, quienes rescatan a Pablo de esta turba que lo quieren linchar. Entonces, en cierta manera, aquí los romanos son, en el libro de Hechos, son hasta amiguillos, ¿no? Es más, cuando Pablo es llevado prisionero a Roma, va custodiado por un soldado romano, pero va a modo no va como un prisionero encadenado, sino es como un vigilante que lo lleva de cerca, pero no le va haciendo malos tratos. Es una diferencia que sí hay entre Jesús y Pablo. Aunque al final la muerte de Pablo sí es consumada por los romanos, ahí en Roma, pero esto no lo narra el libro de Hechos. Bien, después 3 declaraciones de inocencia de Jesús, 3 declaraciones de inocencia de Pablo. Jesús comparece ante Herodes. Pablo también es llevado ante Herodes, pero no es el mismo Herodes, es el hijo del Herodes que juzgó a Jesús. Pero pues, al fin y al cabo es un Herodes. Más abajo está otro recuadro donde ponemos un paralelismo entre Pedro y Pablo en el mismo libro de Hechos. Por ejemplo, tanto Pedro como Pablo curan a un tullido, no al mismo tullido, a otro diferente. Por ejemplo, Pedro lo cura en el capítulo 3 y Pablo cura al tullido en el capítulo 14 en su primer viaje misionero. Después, Pedro resucita a una cristiana, se llama Tabita o Dorcas, y la resucita ahí en Jope, y Pablo resucita a un muchacho ahí en Troade.
Entonces, los dos realizan resurrección por el poder de Cristo, ¿no? Pedro se enfrenta al mago Simón, ahí en Samaria, mientras que Pablo se enfrenta al mago Elimás, ahí en Chipre. Pero al fin y al cabo son magos, ¿no? Pedro escapa milagrosamente de la cárcel en el capítulo 12 y Pablo también escapa milagrosamente en el capítulo 16. Entonces vamos viendo cómo los dos apóstoles pues tienen unas similitudes en su ministerio. Muy bien, vamos a continuar. Aquí les pongo este pequeño mapita, así como para concluir esta idea, ¿no? De la estructura, de cómo se fue realizando el crecimiento del cristianismo. Aquí pongo en estas flechitas, en este mapa, las flechitas en café, nos presentan cómo pues todo surge en Jerusalén. Recordemos que Jerusalén es la ciudad teológica de Lucas, porque en Jerusalén surge el ministerio de Cristo, donde Cristo muere y donde Cristo resucita y donde Cristo asciende al cielo. Entonces es Jerusalén, la ciudad santa, donde se cumplen las promesas de los profetas. Entonces, Jerusalén se convierte en la matriz, en el centro de operaciones del cristianismo. Es más, los cristianos, los apóstoles, no abandonan Jerusalén, aunque hay una persecución dentro de Jerusalén contra los cristianos, y sí salen muchos cristianos a refugiarse a otros lugares, pero los apóstoles permanecen porque hay una conciencia de que Jerusalén pues es el lugar santo, ¿no? Donde Dios tiene que habitar y la presencia de su iglesia es indispensable. Pero bueno, se empieza a expandir de Jerusalén, así como nos dice Hechos, ¿no? Son los testigos de Jerusalén, después se expande a las cercanías, que sería ahí ya estas flechitas cafés, pues ya pasan por Samaria, pasan por Antioquía. Es más, hay una iglesia muy importante que se funda en Antioquía, nos lo narra el libro de Hechos. Y por último, ya estas flechitas amarillas que nos presentan cómo Pablo pues va de viaje misionero a llevar la palabra hasta los confines de la tierra. Bien, entonces ahí vemos clara ya la estructura del libro. Ok, pues vamos a hacer así un pequeño recorrido cronológico del libro de Hechos para ir viendo cómo su lógica se va desarrollando. Bueno, lo que ya leyeron, ¿no? Que serían estos dos primeros capítulos que aquí pongo. Entonces, en el capítulo 1, pues la primera narración es sobre la ascensión. La ascensión, que es la narración que enlaza con el Evangelio de Lucas, es donde está como el engarce en esta narración. Aunque bien interesante, son narraciones que Lucas las hace un poquito diferentes, o sea, narra cosas diferentes de la misma ascensión. Después del capítulo 1, después de la ascensión, nos presenta ahí el libro de Hechos, la necesidad, y es más, es Pablo, ¿no? Que ahí se narra cómo Pablo toma la palabra y ve que es necesario que se cumpla el número de los 12, ya que Judas, pues ya no está entre ellos. Aquí les va una pregunta, cuando los que leyeron pues ahí el capítulo 1, ¿qué narrativa que no forma parte de nuestra costumbre cultural de lo que le pasó a Judas nos narra el libro de Hechos? Porque hasta uno lo lee y a uno le sorprende, porque explica otra cosa de lo que muere Judas. No sé si alguien lo vio, a ver si se acuerdan. Así dijeron ahí que no se había muerto ahorcado,
sino que se Ajá. cayó sobre sí mismo y se le salieron las entrañas. Exacto. Sí, Gloria, así es. Ajá. Uno lo lee y parece como si ahí aquí Lucas trajera otra historia, ¿no? Exactamente cómo ocurrieron los hechos no sabemos. El libro, ahí en el Evangelio de Juan sí nos narra, ¿no? Que Judas se cuelga, pero aquí Lucas nos explica como otra historia. Es más, pareciera que Judas no se ahorca inmediatamente. Bueno, no se suicida inmediatamente, sino tiene tiempo de comprarse un terreno y como que habita en ese terreno y ahí mismo o se suicida o por accidente cayó y de cabeza, ¿no? Y quedan desparramadas sus entrañas. Es un dato curioso de este libro de Hechos y que bueno, pues no vamos a saber. Algún día, pues ya que lleguemos al cielo, nos enteraremos de cuál fue la versión real. Pero bueno, aquí es importante para Pedro que exista el apóstol 12. Y ahí se menciona, ¿no? Cómo van a elegir de entre los discípulos que ya seguían al Señor, porque Pedro pone una condición, ¿no? Que quien supla a Judas debe de ser alguien que fue testigo, que anduvo como discípulo cerca del Señor. Entonces, aunque tenemos a los 12 apóstoles que andaban con Cristo y que Cristo les daba una enseñanza especial más profunda, pero recordemos que en Lucas nos explica que en la primera misión que hacen, Jesús envía 72, o sea, había ya ahí un grupito más amplio, ¿no? Y que seguramente de entre esos 72 es que eligen a Matías. Y interesante, ¿no? La elección porque hacen oración y hacen suertes. En esa época todavía no tenían muy claro el concepto de la democracia. Entonces hay una serie así como se lo echan a suertes, ¿no? Como que dejando que sea el Espíritu quien elija a quien Cristo quiere dejar como el sucesor de Judas. Bien, entonces es interesante esa narrativa, ¿no? Llegamos al capítulo 2. Capítulo 2, pues, es así como la gran inauguración del libro de Hechos, porque fíjense, era importante para Lucas dejar bien claro que ese apóstol número 2, el que viene a suplir a Judas, pues también recibe el Espíritu Santo en este Pentecostés. Por eso es importante esta primera narrativa del capítulo 1. Ascensión para engarzar con el Evangelio y la elección de Matías para dejar muy claro que este Matías es un apóstol verdadero que también recibe el Pentecostés. Bien, capítulo 2, pues el gran suceso, ¿no? Que acabamos de celebrar este domingo y que estamos en la semana del Pentecostés. Es muy bonita, ¿no? Porque nos da muchos detalles de esta experiencia. Yo siempre que la leo, donde yo me detengo, es ahí precisamente donde dice, donde la gente acusa a los discípulos de estar borrachos. Después de salir desde el Pentecostés, la fuerza del Espíritu sobre ellos, pues cómo estarían, ¿no? Ellos, ¿qué estarían haciendo? Hay que imaginarnos, aquí hay sí un ejercicio de imaginación, porque no estaban así como, no estaban tranquilitos y con los ojos extraviados en el cielo, estaban haciendo algo muy raro, tanto así que la gente decía, es que esos están borrachos. Aquí es aquí en el versículo 12, ahí del capítulo 2, dice, todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros, ¿qué significa esto? O sea, la gente que estaba fuera de la casa de los apóstoles. Dice, otros en cambio decían riéndose, están repletos de vino. Y a versículo 14, entonces Pedro, presentándose con los 11, levantó la voz y les dijo, judíos y todos los que viven en Jerusalén, que quede bien claro lo que les voy a decir,
presten atención a mis palabras, estos no están borrachos. Hay una defensa de Pedro, ¿no? Como ustedes suponen, pues es la hora tercia. O sea, el argumento de Pedro es de que están, a ver, son las 9 de la mañana. Si la hora tercia son las 9 de la mañana. Entonces, para Pedro, siempre se me cuela Pablo, para Pedro no pueden estar borrachos porque es muy temprano, son las 9 de la mañana. Que bueno, si estuvieran aquí en México ese no es argumento, porque mucha gente desde muy temprano ya está tomando. Pero dice, más bien está ocurriendo lo que anunció el profeta. Y ahí comienza un discurso de Pedro. Y es un discurso donde retoma lo anunciado por el profeta Joel, que ustedes, como ya vieron a los profetas, se van a acordar. Donde el profeta Joel nos habla cómo en los últimos tiempos Yahvé derramará su espíritu sobre todo viviente. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes verán visiones. Bueno, retoma las palabras del profeta Joel, Pedro, para dejar en claro que es el gran momento. Bueno, y arriba ahí donde pongo predicación de Pedro, ahí en el mismo capítulo 2, pues yo pongo 3000 porque es el número que nos da Hechos del número de gente que se convierte. 3000. Más adelante, Hechos nos va a presentar números mayores. Aquí, claro está, Lucas está presentando este crecimiento exponencial de la iglesia, de una manera cada vez mayor. Por eso comienza con 3000 y más adelante va a hablar de 5000 y más. Es un tema interesante ahí con Lucas. Bueno, eso ya lo vimos. Bueno, ya lo leyeron, hay capítulo 2. Y ahí en el capítulo 2, versículo 42, viene un sumario. Eso les va a servir ahorita que se me ocurre una tarea, ¿eh? Porque ahí viene en el versículo 42, dice, se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Este parrafito, este versículo 42, es bien interesante porque nos está dejando en claro cuál es el estilo de vida del cristiano. O sea, cuál es su dinámica en la vida, ¿no? Entonces nos está diciendo que estos cristianos, su vida, vivían en la constancia, uno, de la enseñanza. O sea, los cristianos que estaban en sus catequesis. Por eso habla de la enseñanza de los apóstoles. O sea, todos los cristianos estaban en una constante, después de su bautismo, estaban en una constante catequesis de formación para el crecimiento de la fe. Entonces había 1, formación; 2, comunión, o sea, vivían en unidad, donde se daban, se compartían sus bienes. 3, la fracción del pan, ahí estamos viendo ya la presencia de la liturgia y los sacramentos. 4, en las oraciones. Entonces nos deja claro, la vida del cristiano es una vida de oración. Entonces ya, más claro que ni el agua. Más adelante viene otro sumario, ahí en el versículo 46, que leí es en el 42, el siguiente es 46, donde dice, acudían diariamente al templo. Fíjense aquí el primer rasgo. Estos cristianos no se cisman del judaísmo en un primer momento, no se separan. Siguen yendo a hacer sus oraciones al templo, pero ahora su oración va dirigida a Jesucristo como intermediario ante el Padre. Entonces ya va teniendo, es una oración con otro sentido teológico. Entonces nos dice aquí, acudían diariamente al templo con perseverancia, o sea, constantemente, cosa que a nosotros a veces se nos olvida en nuestra vida, ¿no? Se nos olvida el tema de la constancia, de la oración, la constancia de nuestra liturgia, de nuestra formación. Entonces aquí nos va dejando, siempre usa esos adjetivos, ¿no? Que vivían en la constancia.
Dice, con un mismo espíritu partían el pan. Ahí está presente otra vez la misa litúrgica. Pero aquí nos dice, partían el pan en las casas. No había templos, no había lugares propios para que los cristianos hicieran la celebración litúrgica eucarística. Así que esta se realizaba en las casas. Así que las casas eran las primeras iglesias de los primeros cristianos eran las iglesias domésticas, lo que un poquito vivimos en esta pandemia, ¿no? Nuestras casas las convertimos en iglesias domésticas, en centros de culto, de oración. Bueno, pues eso ya lo vivían los primeros discípulos porque no había construcciones, no había iglesias propias, sino que las iglesias eran los lugares donde se reunían los apóstoles y que estos lugares por lo regular eran casas particulares. Entonces se compartían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría. Había, no solamente era la liturgia eucarística, sino había un compartir de alimentos, que se le llamaba el ágape. O sea, el ágape era el reunirse de los cristianos y hacer como una celebración, una comida, como una pequeña fiesta, donde compartían los alimentos. Y una vez que se iba desarrollando esta comida, había un momento en que el apóstol interrumpía para hacer la celebración litúrgica eucarística y después como que terminaba la liturgia y continuaban en el ágape, en esta celebración del compartir los alimentos. Y eso lo vemos ya aquí en Hechos. Hechos nos lo narra. Dice, tomaban los alimentos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo. Bien, entonces estamos viendo ya aquí una dinámica interna de la iglesia que Lucas nos la deja muy claro. Eso es todavía capítulo 2, Todavía estamos en el capítulo 2 con estos dos sumarios. Bien, y entramos al capítulo 3, y aquí yo pongo una pequeña imagen, ¿no? Donde se ve, dice la curación del tullido, capítulo 3, que es que platicábamos, que hay un paralelismo con Lucas, perdón, con Pablo. O sea, Pedro, en este caso, cura este tullido, y Pedro más adelante. Perdón, Pablo, estoy hecho bolas. En este capítulo 3 es Pedro, ya por el capítulo 13 será Pablo. Bien, aquí en la imagen vemos a Pedro deteniendo la mano al tullido y a un lado se ve Juan porque es otro apóstol del cual Hechos de los Apóstoles lo menciona y le da un pequeño... Realmente Juan no adquiere mucha relevancia en el libro de Hechos, pero nos lo presenta siempre junto a Pedro, como si fueran una unidad, Pedro y Juan. Bien. Nos dice aquí el capítulo 3 que Pedro y Juan se dirigen al templo a la oración de la hora nona. La hora nona es a las 3 de la tarde. La hora nona es las 3 de la tarde, que es la hora de la muerte de Jesús. Y es la hora en que los apóstoles van al templo a hacer sus oraciones. Y bueno, ahí entrando al templo, ahí junto a una puerta llamada Hermosa, ven este tullido les pide caridad. Y bueno, aquí interesante este párrafo porque dice, voltea Pedro, lo mira fijamente y le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. Vemos un Pedro que si hubiera tenido una moneda, el tullido se queda tullido por el resto de su vida y hubiera recibido una moneda de Pedro. Mas, sin embargo, como Pedro no tenía dinero, lo único que tenía era la gracia de Cristo y a través de ella, pues, acontece este milagro, que sería como el primer milagro narrado en Hechos. Bien, y entonces a partir de este milagro, se hace todo un escándalo en el templo, donde intervienen los sacerdotes, salen y le piden cuentas a Pedro, y Pedro pues les contesta que ellos no pueden dejar de obedecer a Dios, porque les prohíben, ¿no? Les prohíben
que sigan anunciando y predicando en el nombre de Cristo. No lo soportan los judíos, los sacerdotes y fariseos, no soportan esta predicación. Porque aparte de todo, Pedro les dice en su cara, dice, esto lo hacemos con el poder de Cristo al que ustedes dieron muerte en la cruz. Es el momento, capítulo 3 y 4, donde los apóstoles se hacen de enemigos a estos judíos, y es donde comienza la persecución contra ellos, ¿no? Capítulo 3 y 4. Porque ahí en el capítulo 4, bueno, vamos a ver cómo vuelven a prender a Pedro y a Juan, los vuelven a llamar, los vuelven a reprender, les vuelven a decir que ya no sigan anunciando en el nombre de Cristo, y Pedro dice, nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos oído y visto. Y luego también dicen, piensen si Dios considera justo que les obedezcamos a ustedes antes que a Él, ¿no? Bueno, ahí empieza todo a crisparse. Más adelante, en el mismo capítulo 4, son llevados los apóstoles, no solamente Pedro y Juan, son llevados todos los apóstoles ante la presencia del Sanedrín. Y también son juzgados, y bueno, después de unos azotes son dejados libres. Ok. Y ahí, ante la predicación de estos apóstoles, nos dice el texto, se convierten 5,000. Lo que les comentaba, ¿no? Un crecimiento exponencial de la fe. Allí, y estamos todavía en Jerusalén, nadie se ha salido de Jerusalén. Capítulo 4, dentro del mismo capítulo 4, que es cuando son juzgados estos apóstoles, nos presenta en un primer momento a este discípulo que sería Bernabé. Bernabé es un personaje muy importante dentro del libro de Hechos, porque va a ser el enlace entre Pablo, que es el perseguidor arrepentido y convertido, y el resto de los apóstoles, ya que los apóstoles le tenían miedo, ¿no? Al solo nombre de Saulo, pues había un miedo, y Hechos de los Apóstoles nos presenta que solamente hay un discípulo que cree en la buena intención y cree en la conversión real de Pablo. Entonces vamos viendo estas realidades humanas, ¿no? De estos discípulos, de estos apóstoles que, inspirados por Dios, mas sin embargo no terminan humanamente de aceptar a Pablo. Entonces le toca el turno a Bernabé. Otro dato interesante del libro de Hechos, que antes de que se me olvide, porque suele pasar, es de que cada vez que Lucas en el libro de Hechos va a hablar de alguno de estos discípulos, le pone el mismo adjetivo que usaba en el Evangelio, de estaba llenos del Espíritu Santo, que es el adjetivo que le pone en el Evangelio de Lucas. Por ejemplo, se lo pone a María, se lo pone a Isabel la prima, a Zacarías, a la profetisa Ana, a Juan Bautista. A todos ellos les va poniendo título, y al mismo Jesús les pone el título de llenos del Espíritu Santo. En el libro de Hechos, pues cada vez que habla de un personaje, le da este título, ¿no? Es un hombre lleno del Espíritu Santo. Aquí ya en el capítulo 4 nos presenta a José llamado Bernabé. Y nos dice que es un levita judío, pero él nació en Chipre. Recordemos que Chipre es el primer lugar donde van a misionar con Pablo. Precisamente Bernabé y Pablo van a Chipre como primer destino de misión. Muy bien. Ok, aquí en el capítulo 4 también nos vuelve a aparecer otro sumario en el versículo 32. En el capítulo 4, versículo 32, es un sumario donde destaca a estos primeros creyentes cómo compartían sus cosas, ¿no?
Y es más, aquí nos explica, dice, tenían un solo corazón y un solo espíritu, y nadie consideraba sus bienes como propios, sino que los ponía en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder y gozaban de todos de gran simpatía. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían campos o casas las vendían y tenían el importe de la venta y lo ponían a los pies de los apóstoles. Esta imagen de esta primera comunidad cristiana actualmente la podemos ver presente en las comunidades religiosas. Cuando un hombre o mujer entra a una comunidad religiosa, pues todo lo que tiene lo pone a disposición de esa comunidad. Cuando trabaja un miembro de esta comunidad religiosa, lo que gana, pues lo pone al bien de la comunidad, pues no se consideran las cosas como propias. Y claro, cada comunidad religiosa, a veces habrá unos que son más celosos de este principio, otros menos, pero bueno, aquí tiene su principio de vida, ¿no? Su estilo de vida, aquí presente en el libro de Hechos capítulo 4. Y esto es importante porque después viene una narración, ahí en el capítulo 5, que es el fraude de Ananías y de Zafira. No es el mismo Ananías que le devolvió la vista a Pablo allí en Damasco. Es otro Ananías, es más, no, porque este Ananías se muere en el capítulo 5 y Damasco es en el capítulo 9, así que no pudo ser. Bien, cuando lo leemos suena fuerte porque nos presenta a este matrimonio, Ananías y a Zafira, que venden sus propiedades, pero no entregan todo a los apóstoles, se quedan con una parte de la venta, y cuando los apóstoles les preguntan, aquí está. A ver, aquí no sé. Cuando ellos le preguntan, ocurre que muere Ananías, porque dice mentiras, ¿no? Dice, Pedro le dijo a Ananías, ¿cómo es posible que Satanás se haya adueñado de tu corazón para mentirle al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del campo? Muere Ananías, después muere Zafira. Y aquí es como una sección de hechos, así como suena fuerte, porque bueno, así lo podemos ver, ¿no? Al fin y al cabo vendieron su propiedad, pero no entregaron todo, se quedaron con una parte. Pero aquí está la clave, o sea, porque Pedro les dice, ¿no? Es que trataste de engañar, de mentirle al Espíritu Santo, ahí está el pecado de muerte. Mentir, engañar al Espíritu Santo. Yo creo, pongo este ejemplo, ¿no? Si Ananías y Zafira le hubieran dicho a Pedro, pues ¿sabes qué? Nos quedamos con una parte, pues no habría mentira, no habría engaño, por lo tanto seguirían vivos. Es interesante este texto, pero es en función a eso, ¿no? Nos presenta sobre... La enseñanza es no pretender nosotros con nuestra vida engañar al Espíritu, porque Él todo lo ve, todo lo puede, y es algo más que imposible. Bien. Capítulo 5, viene de nuevo otra persecución, que claro, no eran persecuciones de muerte. Aquí lo que ocurría era, aprendían a estos apóstoles y los juzgaban, los reprendían, les daban un castigo corporal, o sea, unos azotes, y los soltaban. En eso consistían estas aprehensiones a los apóstoles. A ver, déjame lo busco. Aquí en el versículo 12 es del capítulo 5, donde dice, por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios entre la gente. Nos va dejando claro cómo estos apóstoles iban haciendo signos y milagros con el poder de Cristo, como si Cristo estuviera entre nosotros ahora en la persona de estos apóstoles. Entonces iban haciendo signos y prodigios. Después viene, todos se reunían en un mismo espíritu en el pórtico de Salomón, pero aunque la gente hablaba de ellos de forma elogiosa, ninguno de los otros se atrevía a unirse a ellos. Bueno, más adelante dice, a tal punto la gente los quería
y veía en ellos el poder de Dios, dice que sacaban a sus enfermos a las plazas y los colocaban en sus camas, en unas camillas, pues, ahí en las plazas, para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cubriese a alguno de ellos. Eso es en el versículo 15 del capítulo 5. Nos va presentando el poder y pues sí, el poder que tenían el poder de Cristo en los apóstoles, que la misma sombra de Pedro, pues iba sanando a la gente, ¿no? Es Cristo presente en medio de sus apóstoles y que sigue actuando con poder. Más adelante, viene otra vez otra aprehensión de los apóstoles ante el Sanedrín. Y bueno, hay un discurso de parte de los apóstoles. El Sanedrín les vuelve a prohibir. Dice, Pedro y los apóstoles respondieron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Es un poco repetitivo, ¿no? Lucas nos está hablando de que constantemente había esta confrontación y que eran llevados pues ante el Sanedrín. Y bueno, con lo que termina aquí, dice, bueno, Pedro dice, nosotros somos testigos de estos hechos y también el Espíritu Santo, que ha dado a los que le obedecen. Ellos, refiriéndose a los judíos del Sanedrín, dice, ellos al oír esto se consumían de rabia y trataban de matarlos. Recordemos lo mismo que le pasaba a Jesús, como poco a poco, sobre todo en el Evangelio de Juan, ¿no? Poco a poco Jesús iba siendo atacado. Poco a poco la gente, bueno, los enemigos, los judíos, los fariseos, trataban y pensaban de cómo matarlo. Pues lo mismo empiezan a vivir estos apóstoles. Después viene la intervención de Gamaliel, que es una intervención profética. Recordemos este personaje de Gamaliel, que es el maestro en Jerusalén de Pablo cuando él estudiaba para fariseo. Entonces ya, aunque aquí todavía no nos han mencionado, vamos en el capítulo 5, todavía no se ha mencionado el nombre ni de Pablo ni de Saulo, pero ya salió Gamaliel, su maestro, quien es miembro del Sanedrín y hace un análisis de lo que está pasando con estos apóstoles y dice que en muchas otras ocasiones ha habido hombres que han intentado hacerse pasar por Mesías, pero que cuando mueren sus discípulos se dispersan. Y dice, dejemos que estos apóstoles sigan lo suyo, ya que si, dice, a ver, déjame se los leo. Dice, porque si este plan o esta obra de los hombres fracasara, pero si es de Dios, no conseguiréis destruirlos. A ver si a la postre os vais a encontrar luchando contra Dios. Y aceptaron su parecer. O sea, les dice Gamaliel que si siguen combatiendo a estos apóstoles y si esa obra es de Dios, al final, como judíos, como Sanedrín, terminarán luchando contra el mismísimo Dios. Entonces nos lo presenta como un hombre sabio y reconocido, actualmente en la religión judía, Gamaliel sigue siendo uno de los grandes rabís de la antigüedad. Y bueno, aquí nuestros libros cristianos lo mencionan. Aquí ya en el capítulo 5, versículo 40, hay un texto muy interesante. Dice, entonces llamaron a los apóstoles y después de haberlos azotado, porque eso sí, cada vez que entrabas a ser reprendido por el Sanedrín, pues al menos si te llevabas unos golpecillos. Dice, después de haberlos azotado, los intimaron, los exhortaron de que no seguir hablando en el nombre de Jesús. Luego los dejaron en libertad. Ellos, o sea, los apóstoles, abandonaron el Sanedrín contentos por haber sido considerados dignos de sufrir en el nombre del Señor. Bien, entonces aquí otra vez nos va presentando esta imagen, ¿no? De cómo
empiezan ellos a identificarse con la pasión de Cristo, vivir una pasión a causa de la buena nueva. Muy bien. Bueno, falta poco tiempo. Vamos a avanzar un poquito. Hasta aquí, capítulo 5, estamos en una predicación dentro de Jerusalén. Capítulo 5, estamos como en el testimonio de estos apóstoles dentro de Jerusalén, conversiones dentro de Jerusalén. Toda la escenografía es Jerusalén. Al pasar al capítulo 6, vamos a comenzar una nueva lógica que sería ya la salida a la misión, ya no en Jerusalén, sino en sus alrededores y en Samaria. Sería otro punto. Empieza a haber un crecimiento, ya en el capítulo 6, un crecimiento de la iglesia primitiva en forma concéntrica, ¿no? Se va irradiando el crecimiento. Bien, capítulo 6, ahí lo vamos a conocer como el capítulo donde son instituidos los 7 primeros diáconos de la iglesia. Al menos los 7 primeros que se narran en el libro de Hechos. Aunque hayan existido otros, estos 7 pues son los únicos que se mencionan en el libro de Hechos. Aparte, se menciona a un grupo de hombres que vienen a hacer un servicio. Empezamos a leer, a ver ya así como la fundación de un nuevo ministerio dentro de la iglesia, ¿no? Que sería el diaconado. Aquí en este capítulo 6. Y es interesante cómo surge. El capítulo 6 comienza con una discusión. Hay un problema al interior de la iglesia, lo que ya les había comentado. Lucas no se dedica nada más a platicar cosas bonitas de la iglesia, ni a sacar solamente lo bueno, lo noble, sino también habla de estas realidades humanas, realidades de tensión, de dificultad, de conflicto al interior de la iglesia. Y que bueno, nosotros vemos también nuestras realidades y a veces pues supera lo que el mismo libro de Hechos nos narra, ¿no? A veces son muy fuertes a nuestra propia iglesia, pero bueno, es una realidad humana, ¿no? Que está presente. Entonces Lucas se dedica a hablar de esta historia primitiva como este juego, esta relación entre el espíritu y los hombres. Los hombres que pues van teniendo sus partes muy humanas, que van generando ciertos conflictos, pero que también a partir de esos conflictos humanos la iglesia se ve beneficiada. El espíritu inspira cosas mejores, ¿no? Si no fuera por esta primera tensión dentro de la iglesia, no hubiera surgido esta imagen del diaconado. Así lo puede. Quizás hubiera surgido en otro momento, ¿no? Pero al menos en la lógica de Lucas de Hechos, es el momento en que se da, después de una dificultad. Y en capítulo 6, versículo 1 de Hechos dice: por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenistas contra los hebreos. Y hay un conflicto. Estamos al interior de la iglesia cristiana, pero hay 2 grupos, hay 2 bandos. El grupo de los helenistas y el grupo de los hebreos. ¿En qué consistían estos 2 grupos? Bueno, los 2 grupos seguramente, su gran mayoría dentro de estos 2 grupos eran judíos, pero lo que sí marcaba era que un grupo de judíos, los hebreos, pues eran como nativos de lo que era Judea, Jerusalén, Judea. Seguramente eran judíos muy al estilo de Pedro, ¿no? Muy ortodoxos, cumplidores de la ley, con una visión muy cuadradita de la ley, muy estructurados según la ley judía. Y después tenemos a un grupo de los helenistas, que la mayoría son judíos, quizás otros ya son conversos al cristianismo desde el paganismo, pero la mayoría seguía siendo judía, pero se les llaman helenistas porque fueron aquellos que nacieron pues ya en las regiones quizás de Galilea, de Antioquía,
y pues todo lo que es el Asia Menor. Todos estos se les llamaban helenistas porque aunque eran judíos de nacimiento, como en el caso del mismo Bernabé, lo podemos considerar un helenista, nació en Chipre, aunque es judío de la tribu de Leví, pero estos, aunque son judíos, traen mucho de su educación, su formación. Bueno, el mismo Pablo era helenista, nació en Tarso, ahí en el Asia Menor. Entonces traen una formación, una mentalidad, una cultura pues más amplia, ¿no? Porque pues ellos vienen de una convivencia con el paganismo, vienen de una convivencia con otras religiones. Esto les ha dado una apertura de mente, una apertura cultural, a que los diferenciaba mucho del judío hebreo, así a ultranza, más rígido. Entonces ahí ya hay un roce, ¿no? A nivel cultural, a nivel de puntos de vista. Entonces ya ahí está una primera queja, ¿no? Pero se quejan los helenistas, los que viven en Jerusalén, pero ellos son nacidos en otro lugar y se sienten un poquito como desplazados por los hebreos y hasta por los mismos apóstoles se sienten así como que no muy bien vistos. Entonces, estos se quejan, dice, pero ¿cuál es la queja? La queja es que las viudas de estos helenistas, de la comunidad cristiana, no eran bien atendidas. O sea, dentro de la comunidad cristiana no se les atendía bien, no tenían pues suficiente auxilio estas viudas. Y después versículo 2 del capítulo 6 dice, los 12, o sea, los apóstoles, convocaron a una asamblea a los discípulos y dijeron, no está bien que abandonemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea, los apóstoles dicen, bueno, nuestra misión es el anuncio de la palabra de Dios y no podemos dejar esa misión por irnos a ayudar a las viudas y a los huérfanos, que esa es una tarea muy noble y buena, pero pues ya Cristo nos dio la misión de anunciar. Entonces, que la misión del servicio lo haga otro. Dice, por tanto, hermanos, buscan entre ustedes, o sea, entre los helenistas, busquen a 7 hombres de buena fama, viene otra vez el título, pero llenos del Espíritu Santo. Y de saber para ponernos al frente de esta tarea, mientras que nosotros nos dedicamos a la oración y al ministerio de la palabra, la propuesta pareció bien a toda la asamblea y eligieron, y aquí viene una serie de nombres, ahí en el versículo 5, el primero que ponen es a Esteban. ¿Por qué? Porque Hechos lo va a destacar porque va a ser el primer mártir. Y por lo visto, Esteban, pues era el diácono que estaba como más lleno del espíritu, ¿no? Era el más espiritual, el más sabio dentro de este grupo, era como el líder. Pero no solamente estaba Esteban, sino son 7, ¿verdad? Después también está Felipe, está Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Y hasta nos dice que Nicolás es un prosélito antioqueño. O sea, prosélito es uno que se convirtió en Antioquía. Nicolás. O sea, por eso no helénicos. Ellos están fuera, son venidos de fuera de Judea. Bueno, entonces, más adelante ahí en el versículo 6 nos dice, los presentaron a los apóstoles y después de hacer oración les impusieron las manos. Ahí ya vemos una primera unción a un ministerio eclesiástico, ¿verdad? Que sería el primer ministerio, sería el diaconado. Entonces a ellos se les encomienda el servicio, la atención de la iglesia, la atención de las viudas y de los huérfanos. Bueno, nos dice que va creciendo. Ok. Más adelante, en el mismo capítulo 6, nos va a hablar cómo aprenden a Esteban, este primer diácono del grupo de los 7, y lo juzgan ahí en el mismo Sanedrín, pero Esteban desarrolla, ahí en el capítulo 7, por eso aquí pongo que, o sea, en el capítulo 6 lo aprenden,
Pero ya en el capítulo 7, Esteban hace un discurso muy largo, quizás es el más largo de los discursos del Hechos de los Apóstoles, donde va justificando, hagan de cuenta, leyendo el discurso de Esteban, uno puede ver una síntesis de la historia de la salvación desde, a ver, déjenme ver, Esteban comienza desde Adán, parece ser. Déjenme lo busco. Parece ser que comienza desde Adán o desde Abraham. Eso no lo recuerdo, pero recorre por todos los profetas, recorre por Moisés, hasta llegar a Jesucristo, como aquel en quien se cumplen todas las profecías. Y ahí después desarrolla, igual que Pedro, un querigma de cómo Jesucristo muere en cruz y resucita bajo el poder del Padre, para darnos salvación. Bueno, pues gracias a este discurso, pues se gana su muerte por lapidación. Por eso en esta imagen que aquí les pongo, es interesante, ¿no? Es una iconografía antigua, pero a Esteban pues lo visten con una dalmática, que es la vestidura propia del diácono, es la vestidura para las ceremonias de gala, es la de gala, porque aquí al otro lado, donde dice institución de los 7, puse una foto de 7 diáconos, que claro, no son los de Hechos, pero bueno, tienen la vestidura con su estola, ¿no? Es la estola cruzada, que es la estola del diácono, y que es la vestidura, pues no la de gala, es como la propia para las celebraciones, pero ya la dalmática es para las celebraciones así especiales, ¿no? Y aquí lo ponen vestido de diácono con su dalmática, su palma del martirio y le ponen 3 piedras, ¿no? Porque pues él muere por lapidación. Bueno, en todo lo que es el capítulo 7 viene todo, es más, todo el capítulo 7 es el gran discurso de Esteban. Y sí, todo el capítulo 7 es todo el discurso. Y ya después, aquí en lo que es el capítulo 7, versículo 55, comienza ahí ya el veredicto, ¿no? De la sentencia de muerte. Dice, pero él, lleno del Espíritu Santo, o sea, Esteban, miró fijamente al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su pie, a la derecha. Dijo entonces, estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. O sea, Esteban está teniendo una visión hacia el modo de San Juan en su Apocalipsis, está teniendo una visión al modo del profeta Daniel, que no sé si recuerdan, al profeta Daniel que ve el trono del Padre entre las nubes y frente a este trono del Padre ve a un hijo de hombre, ¿no? Entre las nubes. O sea, esta visión la tiene Esteban en este momento antes de morir. Dice, al oírlo, ellos, o sea, refiriéndose a los judíos, se pusieron a vociferar, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él, lo arrastraron afuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los testigos, aquí, en este punto, es donde va a aparecer la persona de Pablo. Capítulo 7 sale a relucir, porque recuerden, hasta ahorita no se ha mencionado a Pablo. Yo lo he mencionado equivocadamente porque se me brincan las neuronas, pero es hasta el capítulo 7, al final, donde se menciona por primera vez a Saulo, porque se le comienza diciendo Saulo, porque tiene los dos nombres, tiene el nombre Saulo, que es el nombre hebreo, y Pablo, que es su nombre romano. Pero se le va a dar el nombre de Pablo una vez que comience la misión. Ya una vez en el capítulo 13, cuando comienza la misión, toma el nombre de Pablo, mientras tanto se le va a reconocer como Saulo. Y aquí el dato interesante. Dice, cuando ya llevan a Esteban fuera de la ciudad para apedrearlo, dice, los testigos depusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo.
O sea, en esta lapidación de Esteban está presente Saulo, pero está a modo como de un notario que da fe ante el Sanedrín de la lapidación que se va a realizar. Por eso nos dice que los que están ahí ponen sus mantos a los pies de Saulo, porque es como un signo de pongo mi manto a los pies de alguien, es como un poquito como en obediencia, es así como estoy presente para que se cumpla, voy a hacer cumplir el veredicto, ¿no? Entonces, Saulo, en este caso, Pablo, está siendo simplemente testigo visual del acontecimiento y a él se le da fe, los que están ahí presentes, que van a ejecutar el veredicto. Dice, mientras lo apedreaban a Esteban, hacía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Fíjense aquí cómo ahora nos pone en un paralelismo de Esteban con Jesús. Jesús en la cruz, Esteban pareciera como si fuera Jesús en la cruz, que repite un poco sus palabras, ¿no? De perdón. Dice, Señor, recibe mi espíritu. Después dobló las rodillas y dijo en voz sonora, Señor, no les tengas en cuenta este pecado, y diciendo esto, se durmió. Una expresión muy bonita del libro de Hechos. Dice, no le dice que se murió, se durmió en el Señor. Pero es un Esteban que al momento de su muerte lo ponen así como configurado en Cristo en cruz y usando estas mismas expresiones, ¿no? De Cristo. De Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu y Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces es una manera muy hermosa de exaltar a este primer mártir cristiano de parte de Lucas. Bien, entramos al capítulo 8. Ya en el capítulo 8 comienza poniéndonos en un acontecimiento muy importante. Una vez que muere Esteban, pues todo el Sanedrín se quedó. Recordemos que ya los apóstoles habían tenido conflictos con el Sanedrín, pero no pasaba de unos azotes y de unas reprensiones y regaños. Ahora, por fin, se había llegado a un punto culminante, ¿no? Habían ejecutado un primer cristiano y esto desencadenó ahora sí una persecución violenta de muerte contra los cristianos. Eso nos lo dice ya el capítulo 8, precisamente al comenzar. Dice, aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria, a excepción de los apóstoles. Aquí el libro de Hechos nos pone ese preámbulo. Gracias a esta persecución, muchos cristianos salen a otras partes de Samaria y otras partes de Judea, y ese salir va a provocar que estas ciudades a donde llegan comiencen a generarse predicaciones de la buena nueva de parte de estos cristianos que andaban huyendo. O sea, el Espíritu Santo se sirve de una primera persecución para expander la misión. Entonces, estas primeras misiones no se da porque Pablo pues todavía está verde, todavía no se convierte, y Pedro y los apóstoles se les haya ocurrido una idea genial de ir a misionar a Judea, sino es el Espíritu Santo, ¿no? Que a través de esta persecución los mueve sus realidades de comodidad y los hace salir y que la predicación comience. Bien, en el mismo capítulo 8 nos va a presentar a otro de estos 7 diáconos, que sería Felipe, quien pues también hace una misión. Esteban como que hace una misión dentro de Jerusalén, una evangelización a través de su discurso, y ya es Felipe quien sale a Samaria, al norte de Jerusalén, para empezar a misionar en esa región. Bueno, miren, pues ya se nos fueron, ya van a ser las 12. Vamos a dejarle aquí hasta Felipe. Continuamos la próxima semana,
pero no sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario. No sé cómo me escucharon, también me gustaría saber. Le escuchamos bien. Yo en particular no tengo ninguna duda. Gracias, maestro. Gracias, Erika. Sí, se escuchó bien, maestro. Yo también no tengo dudas por el momento. Gracias, Qué maestro. bueno. No, a ustedes, gracias. No, y qué bueno que se escuchó, yo estaba con ese miedo. Sí, se escuchó Bueno. bien, maestro. ¿Se escuchó bien, Leo? Sí. Ah, ok. Muy bien. Bueno, pues como ven, la próxima semana seguimos a las 10. Sí, maestro, por mi parte está bien. Ok. Sí, está bien, maestro, gracias. De la Ok. misma manera vamos a seguir. Sí, y ya ahorita ya quedó grabada esta y la subimos a Ok. YouTube para que la puedan retomar o... Sí, para repasarla. Sí. Entonces la vuelvo a subir y en la primera sesión, pues ahí véanla porque ahí dejé una tarellita. Bueno, ya creo que ya casi la vieron. Y ya también les voy a subir un material, se los voy a mandar al correo electrónico. Sí. Es de un libro, Hechos de los Apóstoles, y ahí mismo va a venir algunos ejercicios, pues también. Pero ese sí lo extraje casi completo de un libro para que, pues ya, no va a ser una antología. Bueno, pues les agradezco mucho y pues nos vemos la próxima semana. Y pues, que Dios nos bendiga mucho en esta semana que nos espera. Y muchas gracias. Gracias a usted, maestro. Hasta luego a todos. Gracias, maestro. Gracias. Todos. Gracias. Gracias.